Bienvenidos a un nuevo tema de Física 3. El tema para el día de hoy es cantidad de calor, el cual el objetivo será definir algunos conceptos básicos de como calor, capacidad calorífica y calor específico. Y vamos a desarrollar unos problemas o ejercicios que tengamos que aplicar las fórmulas de calor. Para poder entender el tema de calor, ustedes saben que el calor nosotros generalmente lo asociamos, ¿verdad? Cuando hay bastante temperatura, nosotros decimos que calor. Pero vamos a aclarar este concepto de qué es calor. El calor es la transferencia de energía entre un sistema y su entorno debido a una diferencia de temperatura entre ellos. Que para que haya calor tiene que haber una transferencia de energía, o sea, entre un sistema. Cuando hablo de un sistema es que puede ser que dos cuerpos o más cuerpos estén en contacto, y al estar en contacto entonces va a haber una transferencia de energía. ¿Cómo se va a dar esa transferencia de energía? Tiene que haber un cuerpo, vamos a decir, caliente y otro frío, o sea, un cuerpo con alta temperatura y otro cuerpo con baja temperatura. El cuerpo de alta temperatura le va a transferir calor al cuerpo de baja temperatura al punto que llegan a una temperatura de equilibrio. Entonces, espero que hayan entendido lo que es el calor, ¿sí? Ahora, nosotros cómo utilizamos pues el calor para que podamos entenderlo. La energía térmica que tiene un cuerpo, esa energía está relacionada con el movimiento de las partículas. Las partículas que se mueven de un cuerpo o de una sustancia, ese movimiento de partículas van a generar calor. Entonces, a partir de la energía térmica y del movimiento de estas partículas, entonces surge lo que se llama el calor. Entonces, el calor, cuando, como les dije anteriormente, entra en un sistema donde entran en contacto de varios cuerpos, entonces va a haber una transferencia de calor. Pero en este caso tienen que haber diferencia de temperatura. De lo contrario, si están en igual temperatura, entonces no va a haber una transferencia de energía. Ahora, tenemos aquí unas unidades o conversiones, ¿sí? De calor, las unidades son calorías, kilocalorías o BTU. Y las conversiones, aquí tenemos que una caloría equivale a 4.186 Joule. Una kilocaloría pues equivale a 1000 calorías. Una kilocaloría equivale a 4186 Joule. Y un BTU, que es el sistema británico, es igual a 778 pies por libra. Estas son unidades de conversión de calor. Ahora, ¿qué es una cantidad de calor? Se conoce como la energía térmica necesaria para elevar la temperatura de una masa dada. Como les dije anteriormente, a través del movimiento de las partículas se va a generar una energía térmica, y esa energía térmica del movimiento de partículas va a generar un aumento de temperatura en una masa. Ahora, tenemos el otro concepto que es capacidad calorífica. Es la relación que existe entre el calor suministrado respecto al correspondiente del incremento de la temperatura de un cuerpo. En este caso, la capacidad calorífica tiene que ver con la cantidad de calor y el aumento de la temperatura, ¿sí? En este caso, no tiene que ver con la masa que pueda tener un cuerpo. Aquí no tiene nada que ver la masa. Simplemente es la cantidad de calor y el aumento de temperatura que este objeto pueda tener. Tenemos la C mayúscula, que representa la capacidad calorífica. Va a ser igual a Q. Q es el calor sobre la diferencia de temperatura. Vamos a un último concepto, que es el concepto de calor específico, ¿sí? El calor específico de un material es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura en una unidad de masa. En calor específico, aquí sí tiene que ver la masa. La masa en cuanto, dependiendo, ¿verdad? Si el objeto tiene pues una determinada masa, entonces eso va a depender el calor específico
para generar la cantidad de calor. Tenemos aquí que el calor específico se representa con la letra C minúscula, ¿sí? Capacidad calorífica se representa con la letra C mayúscula y calor específico con la C minúscula, que es igual al calor entre la masa por la diferencia de temperatura. Si se fijan, que es similar, solamente que la diferencia es que aquí tiene que ver que sí está la masa y en esta fórmula no tenemos la masa. La capacidad calorífica no tiene que ver con la masa y el calor específico sí tiene que ver con la masa que tenga el cuerpo. Entonces, despejando de esta fórmula, vamos a despejar para calor, porque es el tema que estamos viendo, que es el calor. Entonces, esto que tenemos aquí dividiendo pasaría a multiplicar, dando que el calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Aquí en calor lo que hacemos es restar la temperatura mayor menos la temperatura menor. Y también tengo aquí un concepto clave, que el calor perdido va a ser igual al calor ganado, ¿sí? Porque recordemos que pues, la energía no se pierde, ¿verdad? Sino que solamente se transfiere o se transforma. Entonces, en este caso, el calor perdido va a ser igual al calor ganado. ¿Quién va a tener el calor perdido? El calor perdido pues lo va a dar el cuerpo caliente. Y el calor ganado pues lo va a recibir el cuerpo que esté más frío. Entonces vamos a resolver unos ejercicios. Algo antes de continuar, les quiero enseñar que en calor específico tenemos una tabla, ¿sí? Aquí te fijan, tenemos una tabla, lo tenemos en joules sobre kilogramos por grado Celsius y tenemos calorías sobre gramos por grado Celsius o BTU sobre libras por grado Fahrenheit. Entonces aquí tenemos el cuadro y eso nos va a servir para poder resolver los ejercicios. Vamos con el primer ejercicio. ¿Sí? Bueno, el primer ejercicio nos dice que si se aplican 1600 joules de calor a una esfera de bronce, su temperatura sube de 20 a 70 grados Celsius. ¿Cuál es la masa de esa esfera? Vamos a sacar los datos primero. Voy a sacar los datos. Tenemos aquí 1600 joules. Los 1600 joules pues es calor, ¿sí? Calor se representa con la letra Q, es igual a 1600 joules. Ahora, dice que aumenta su temperatura, en este caso la temperatura inicial pues era de 20 grados Celsius y su temperatura final es de 70 grados Celsius. Ahora, y nos preguntan por la masa, ¿sí? ¿Cuál debe ser la masa? Pero también nos dice que el material es de bronce, entonces vamos a buscar el calor específico del bronce, ¿sí? El calor específico del bronce tenemos que es 0.385 joules sobre gramos por grado Celsius, ¿sí? Ahí lo buscamos en la tabla y tenemos que ese es el valor del calor específico del bronce. Ahora, buscando la fórmula, nosotros necesitamos encontrar la masa. Entonces aquí, recordando nuevamente, tenemos aquí que el calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Entonces vamos a despejar para la masa. Tenemos que calor es igual a la masa por calor específico por la diferencia de la temperatura. Despejando para masa, esto está multiplicando, pasaría a dividir que calor entre por calor específico entre la diferencia de temperatura es igual a la masa. Ahora, ¿quién es el calor? Pues son los 1600 joules. Entre el calor específico, que lo tenemos que es 0.385 joules sobre gramos por grado Celsius, por la diferencia de la temperatura. En este caso, como les dije anteriormente, la diferencia de la temperatura lo que hacemos es restar la temperatura mayor menos la menor. Esto sería 70 menos 20, entonces eso nos daría 50 grados Celsius y lo vamos a colocar como la diferencia de temperatura, 50 grados Celsius. Y eso nos va a dar el valor de la masa. Entonces vamos aquí para cancelar unidades.
y nos va a quedar la masa en gramos, ¿sí? Sería 1600 entre paréntesis 0.385 multiplicado por 50 y cierro paréntesis, y esto nos da que el valor de la masa es 83.11, ¿sí? La masa tiene 83.11 gramos, ¿sí? Recuerden, estas son las unidades. Entonces, resolvimos el primer ejercicio de calor. Vamos con el segundo ejercicio. En una taza de cerámica de 0.5 kilogramos se sirve café caliente con un calor específico de 4186 joules sobre kilogramos por grado Celsius. ¿Cuánto calor absorbe la taza si la temperatura se eleva de 20 a 80 grados Celsius? Bueno, vamos a sacar los datos. Tenemos aquí primero que la masa es igual a 0.5 kilogramos. Ahora, dice que el calor específico, o sea, C es igual a 4186 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Y tenemos la temperatura inicial, pues que es 20 grados Celsius, y la temperatura final, que es 80 grados Celsius. Ahora, que nos piden la fórmula de calor. Entonces ya sabemos qué calor que utilizamos en la fórmula anterior. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula para encontrar el calor. Calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de la temperatura. Entonces solamente vamos a sustituir los datos para encontrar el calor. Calor es igual a la masa, 0.5 kilogramos, por el calor específico, que sería 4186 joules sobre kilogramos por grado Celsius, y por la diferencia de temperatura, que ya lo dije, vamos a restar, ¿sí? Sería, en este caso, la diferencia de temperatura, si lo queremos hacer, ¿verdad? Sería 80 menos 20, serían 60 grados Celsius. Entonces vamos a ponerlo aquí, sustituirlo. Entonces aquí vamos a multiplicar y encontraremos el calor. 0.5 por 4186 por 60. Y eso nos va a dar que el calor es 125.580. Ahora aquí unidades, pues cancelamos kilogramos, grados Celsius, y nos queda en joules. Esa sería la cantidad de calor que se requiere de una taza de cerámica. Vamos a otro ejercicio. Vamos a un tercer ejercicio. Entonces que pongan mucha atención. ¿Cuánto hierro a 212 grados Fahrenheit se deberá mezclar con 10 libras de agua a 68 grados Fahrenheit con el fin de tener una temperatura de equilibrio de 100 grados Fahrenheit? Okay. Bueno, aquí si se fijan, tenemos dos objetos. Tenemos el hierro y tenemos el agua. En este caso vamos a tomar en cuenta lo que teníamos anteriormente. El calor perdido va a ser igual al calor ganado. Eso tenemos que tenerlo ahí en cuenta porque lo menciono. Porque dice que inicialmente el hierro tiene 212 grados Fahrenheit y el agua está a 68 grados Fahrenheit. Entonces dice que con el fin de tener una temperatura de equilibrio, llegan ambos. Que está el hierro a 212 grados Fahrenheit baja a 100 grados Fahrenheit, y el agua, que está a 68 grados Fahrenheit, sube a 100 grados Fahrenheit. Entonces en este caso tenemos que el hierro, por ser en este caso inicialmente tiene mayor temperatura y baja a temperatura, entonces por tanto va a perder el calor y el agua entonces va a ganar el calor. Entonces, basado en lo que anteriormente, entonces vamos a igualar una ecuación para poder saber cuánto hierro, cuánto es la masa, para que lleguemos a este punto de equilibrio de 100 grados Fahrenheit. Pero primero vamos a sacar el hierro, vamos a sacar los datos del hierro, ¿sí?
Bueno, el hierro, nos preguntan cuál es la masa, cuánto hierro, ¿verdad? Tenemos que la temperatura inicial del hierro era 212 grados Fahrenheit y llega a una temperatura final de 100 grados Fahrenheit. ¿Sí? Este es el del hierro. Ahora voy a sacar el del agua. El del agua dice que la masa es de 10 libras. Y la temperatura inicial era de 68 grados Fahrenheit y la temperatura final pues llega a 100 grados Fahrenheit, ¿sí? Como les dije anteriormente en la introducción, cuando habla de temperatura de equilibrio significa que todos los cuerpos llegan a esta temperatura, tanto el hierro como el agua llegan a 100 grados Fahrenheit cuando se pongan en contacto. Ahora, entonces vamos a igualar lo que les dije anteriormente, el calor perdido va a ser igual al calor ganado. ¿Quién es el que va a perder calor? Pues va a ser el hierro porque tiene mayor temperatura y baja de temperatura, y el calor ganado lo va a adquirir el agua. Entonces tenemos aquí, ¿cuál es la fórmula de calor? Pues la fórmula de calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura, ¿sí? En este caso quiero aclarar que es el del hierro, ¿verdad? ¿Sí? Y el calor pues ganado, la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Entonces lo que vamos a hacer es diferenciarlo de quién es el del hierro y quién es el del agua, ¿sí? Pues aquí le vamos a poner el del agua para que no nos confundamos, y el del hierro pues entonces le vamos a poner F, ¿sí? Para que lo podamos entender ahí. Ahora vamos a sustituir los datos, pero antes yo necesito tener el calor específico del hierro y del agua, y para eso vamos a hacer uso de la tabla de valores para poder obtener nuestro resultado. Bueno, buscamos el del hierro. Ahora, ¿cuál nos conviene de estos dos? Pues nos conviene utilizar este. ¿Por qué? Porque nos están dando libras y grados Fahrenheit. Entonces nos conviene utilizar la del hierro, la de 0.113. Entonces vamos a utilizar esa, ¿sí? 0.113. Las unidades son BTU sobre libras por grado Fahrenheit, ¿sí? Ahora vamos a buscar el del agua. El del agua pues también vamos a utilizar este, ¿sí? Porque es lo que nos conviene. La del agua es 1, ¿sí? Siempre de BTU sobre libras por grado Fahrenheit. Ya que tenemos esto, ahora sí podemos resolver nuestro ejercicio. Bueno, ahora aquí tenemos aquí que como andamos despejando para la masa del hierro, esto que están multiplicando pasaría a dividir. Recuerden que todo esto tiene que ver con el agua y todo tiene que ver con el hierro. Entonces tenemos aquí que la masa del hierro va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura entre el calor específico, en este caso del hierro, ¿sí? Y por la diferencia de la temperatura, obviamente, del hierro, ¿verdad? Sí, lo voy a poner aquí. Igual, ¿verdad? Ustedes pueden ponerle del agua para que no se confundan. Ahora, entonces vamos a sustituir datos. La masa del hierro va a ser igual a la masa del agua. Son 10 libras. Por el calor específico del agua, que es un BTU sobre libras grados Fahrenheit. Por la diferencia de la temperatura, en este caso dijimos vamos a restar la temperatura mayor menos la temperatura, en este caso lo voy a poner aquí, diferencia de temperatura. Si restamos 100 menos 68, pues nos va a dar 32 grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces sería 32 grados Fahrenheit entre el calor específico del hierro, que es 0.113 BTU sobre libra Fahrenheit, ¿sí?
por la diferencia de la temperatura. Yo también puedo poner aquí que la diferencia de la temperatura es restar 212 menos 100. Y eso nos va a dar pues 112 grados Fahrenheit. ¿Sí? Lo ponemos aquí. Ahora. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir. 10 por 1 pues nos va a dar 10, ¿verdad? Ahí lo voy a hacer un poquito aquí. 10 por 1 nos va a dar 10. 10 por 32 es igual a 320. Entre paréntesis y multiplicar. 0.113 por 112 y cerramos paréntesis. Y eso nos da que la masa del hierro es 25.28. Ahora, ¿qué unidades? Pues entonces cancelamos aquí. Y nos quedan que las unidades son libras. Entonces tenemos que cuánto hierro inicialmente tenía, pues es de 202. Perdón, a una temperatura de 212 Fahrenheit tiene 25.28 libras. Obviamente la masa no cambia en ninguno de los procesos. Lo que va a cambiar pues, es la diferencia de temperatura. Y un último ejercicio para terminar. Tengo este ejercicio que es similar al anterior, solamente que aquí tenemos 3 cuerpos en contacto. Un trabajador saca un trozo de hierro de 2 kilogramos de un horno y lo coloca en un recipiente de aluminio de 1 kilogramo que se ha llenado parcialmente con 2 kilogramos de agua. Si la temperatura del agua sube de 21 a 50, ¿cuál era la temperatura inicial del hierro? Bueno, igual vamos a sacar una lista de los 3 materiales. En este caso, primero habla del hierro. Vamos a sacar el del hierro, todos los datos que tenemos del hierro. Tenemos la masa del hierro que son 2 kilogramos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Podemos sacar el calor específico, sí, del hierro, ¿verdad? Tenemos que buscar en la tabla. Dice que cuál era la temperatura inicial. Entonces, entonces no está tanto, no. ¿Cuál es la temperatura inicial? Es lo que nos están preguntando del hierro. ¿Y cuál era la temperatura final? Ok. Si dice aquí que el agua subió de 21 a 50, significa que todo, tanto el hierro como el aluminio y el agua, llegaron a esta temperatura. Porque una vez que los 3 cuerpos están en contacto, llega a un punto de equilibrio y la temperatura va a ser la misma para los 3 cuando llegue a un punto de equilibrio. Entonces, por lo tanto, la temperatura final del hierro también fue de 50 grados Celsius. Ahora, voy a buscar en la tabla el del hierro. ¿Sí? El del hierro ya lo habíamos visto. Que tenemos 2, ¿verdad? Tenemos este y este. Ahora, tenemos que ver cuál de los dos nos conviene. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos datos kilogramos. Entonces, creo que nos conviene utilizar este, ¿verdad? El de kilogramos, porque tenemos aquí en kilogramos. Entonces, el del hierro es 470. 470 y las unidades Joule sobre kilogramos por grado Celsius. Okay. Ya tenemos los datos. Ahora quiero que saquemos los datos del aluminio. ¿Sí? Los voy a sacar así para abajo por el espacio. Ahora vamos a sacar el del aluminio. El aluminio, ¿cuánto es la masa del aluminio? Pues me dice que la masa del aluminio es 1 kilogramos. ¿Cuál es el calor específico del aluminio? Pues lo buscamos en la tabla. El aluminio 920 joules sobre kilogramos por grado Celsius. ¿Qué más tenemos? Tenemos que, bueno, la temperatura. Vamos a ver, ¿quién sabe la temperatura? Pues en este caso, pues tenemos que analizar cuál era la temperatura inicial y cuál es la temperatura final. El ejercicio ya no lo dan. ¿Por qué? Porque dice que
el recipiente de aluminio que se ha llenado parcialmente de agua. O sea, significa que el aluminio y el agua inicialmente ambos tenían una temperatura de 25 y lograron a una temperatura de 50, ¿sí? Porque el aluminio con el agua estaban en contacto, cuando estuvieron en contacto llegaron a una temperatura de equilibrio de 21. Pero cuando se le agregó el hierro, ¿qué pasa? Aumentó a una temperatura, ambos objetos, como el aluminio y el agua, aumentaron a una temperatura de 50 grados Celsius. Entonces, en este caso, la temperatura inicial va a ser 21 y la temperatura final va a ser 50. Ahora, voy a sacar la del agua. ¿Cuánto es la masa del agua? Pues nos dicen que son 2 kilogramos. El calor específico del agua es 4186 joules sobre kilogramos por grado Celsius. La temperatura inicial pues ya la están dando, que es 21, y la temperatura final, que es 50. Ahora esto tiene que ver con calor perdido, calor ganado. Ahora, ¿quién es el calor perdido? Pues es lo que vamos a sacar ahorita. El calor perdido va a ser igual al calor ganado. Ahora, ¿quién es el que pierde calor? ¿Quién es el que pierde? En este caso vamos a asumir que es el hierro el que pierde calor, porque en este caso cuando se le agregó hierro, entonces aumentaron a 50 tanto el aluminio como. Entonces en este caso el calor perdido es el del hierro, ¿sí? ¿Y quién es el calor ganado? Pues va a ser el del aluminio más el agua. Entonces vamos a sustituir datos, en este caso fórmulas, mejor dicho. El calor es igual a ¿qué? A la masa del hierro por el calor específico del hierro por la diferencia de temperatura del hierro. Es igual a la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la diferencia de temperatura del aluminio más la masa del agua por el calor específico del agua y por la diferencia de temperatura del agua. Recuerden que siempre estamos utilizando la fórmula que calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Ahora, entonces significa que nosotros tenemos que despejar para temperatura inicial, pero primero vamos a hacer esta parte para que nos haga más fácil de poder hacer todo. Entonces tenemos aquí que la masa del hierro por el calor específico del hierro por la temperatura es igual a la masa del aluminio. ¿Cuánto es la masa del aluminio? Pues es 1 kilogramo por el calor específico 920 por la diferencia de la temperatura. Recuerden, la temperatura pues solamente lo restamos. Si nosotros hacemos 50 menos 21, la diferencia de la temperatura, pues aquí lo voy a poner acá, pues es 29 grados Celsius. Entonces lo vamos a sustituir más la masa del agua. Ya sabemos que la masa del agua pues es 2 kilogramos por el calor específico 4186 por la diferencia de temperatura. Entonces igual va a dar 29 porque 50 menos 21 pues da 29. Entonces vamos a multiplicar esto y luego vamos a sumar más la multiplicación de esto. ¿Sí? 1 por 920 pues da 920 por 29 y eso nos da 26.680. Cancelamos unidades, nos va a quedar joule más, multiplicamos 2 por 4186 por 29 da 242.788 joule. ¿Sí?
¿Qué podemos hacer? Podemos sumarlo. Más 26.680 nos da que el calor ganado es de 269.468 joules. Ahora, esto que tengo aquí, voy a utilizarlo para despejar, para encontrar la temperatura inicial. ¿Sí? Solamente lo voy a bajar. Ahora, como yo necesito encontrar la temperatura, entonces esto, la masa y el calor específico que están multiplicando, pues pasarían a dividir. Pero yo igual lo puedo hacer acá. Por la masa del hierro, que dijimos que eran 2 kilogramos, por el calor específico, 470. Por la diferencia de temperatura del hierro. Puedo multiplicar y luego pasar a despejar. 470 por 2, eso da 940. ¿Sí? Por la diferencia, obviamente, de temperatura. Aquí lo puedo dejar aquí, ¿verdad? Igual puedo hacer otra cosa también. Puedo poner esto. Si ustedes lo quieren, pues pueden hacerlo todo de un solo, o lo pueden hacer por partes también. Así no hay ningún problema. Yo voy a ponerlo aquí. ¿Quién es la diferencia de la temperatura? En este caso tenemos la temperatura inicial, la temperatura final, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí la diferencia de temperatura. 200. Entonces esto lo voy a pasar a dividir. Entre, ¿verdad? Está multiplicando, pasa a dividir. ¿Qué unidades? Pues aquí se me olvidó ponerle. Las unidades serían Joule sobre grados aquí. Entonces se cancelaría y nos quedarían grados Celsius, ¿verdad? Bueno, todavía no hemos encontrado la temperatura inicial. Vamos a dividir ahorita. 200. La división de eso a mí me da 286.66 grados Celsius. Ahora, pero aquí recuerden que la diferencia de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? La diferencia de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces en este caso, pues vamos a restar el mayor, ¿sí? Mayor menos el menor, pero igual también nosotros podemos hacerlo aquí de esta manera. ¿Quién es? Bueno, aquí lo voy a sustituir. Temperatura final menos la temperatura inicial. Vamos a subirlo ahí. Ahora, ¿quién es la temperatura inicial? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí sabemos la temperatura final. La temperatura final es de 50, ¿sí? Está sumando, perdón, aquí está positivo. Si está positivo pasaría a... bueno, aquí quiero aclarar aquí. Ok, recordemos que ahora, como les dije anteriormente, la temperatura final es la temperatura inicial, pero como en este caso hacemos en calor, decía que generalmente restamos el mayor menos el menor. Entonces en este caso aquí va a ser al revés. Tenemos aquí, perdón, aquí, bueno, lo voy a poner aquí, que la diferencia de temperatura en este caso para nosotros va a ser la temperatura inicial menos la temperatura final. ¿Por qué? Porque tenemos que restar el mayor menos el menor. En este caso sabemos que inicialmente tenía una temperatura mayor y aquí al final pues termina con una temperatura menor. Entonces en este caso pues cambiamos aquí de signo. Esto quedaría negativo y este quedaría positivo. Entonces pasaría, como está negativo, pasa a sumar acá. Y entonces tenemos acá
y positivo, perdón, y sumamos 286.66 más 50 daría 336.66 grados Celsius. Sería la conversión de la temperatura inicial de este ejercicio. Vuelvo a aclarar en esta última parte. Como la diferencia de temperatura es la temperatura final menos la inicial, pero en este caso, como en tema de calor, siempre restamos el mayor menos el menor. En este caso, la temperatura inicial pues será mayor menos la temperatura final, que es menor. Entonces, por esta razón yo pongo aquí que la diferencia de temperatura es temperatura inicial menos temperatura final. En este caso, pues la temperatura final era negativa y la temperatura inicial es positiva. Entonces aquí, tomando en cuenta esto, como la temperatura final está en negativo, pasa al otro lado a ser positivo, de tal manera pues que la temperatura inicial del hierro era de 336.66 grados Celsius. Bueno, espero haberles aclarado el tema de calor. Si tienen alguna duda, pues me escriben.